Estimados estudiantes, saludos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y bienvenidos a esta sesión en este curso de Historia de la Iglesia. Ya estamos nosotros en las postrimerías de este curso y pues en esta hora pues estaré haciendo básicamente un una presentación acerca de un tema muy importante que tiene que ver justamente con el aspecto de la historia presente y futura de la iglesia. Creo que es muy importante que nosotros prestemos atención a los eventos que tenemos frente a nosotros en estos momentos y frente a los acontecimientos sociales que diariamente están en la palestra pública, debido a que eso es parte de ese gran proceso que nos ayuda a poder pues tener un entendimiento claro de la dirección que se está moviendo la iglesia en el día de hoy. Y cuando nosotros pues vemos la iglesia del siglo XXI, pues vemos la iglesia del siglo XXI de la misma manera en la cual vimos un gran desarrollo en los años finales del siglo XX respecto a lo que es el impacto del posmodernismo en la iglesia, pues vemos también esa gran correlación en el siglo XXI, y vemos también que ya está entrando en nuestros medios, pues por supuesto la próxima generación, la generación Z. Así que todo eso es parte de lo que está ocurriendo frente a nosotros. Y la gran pregunta que usted y yo pues tenemos en estos momentos es cómo nosotros no solamente vamos a reaccionar, sino cómo nosotros vamos a ser mejores constructores de esta historia de la iglesia. Cuando hablamos del siglo XXI y de su posmodernismo, pues por supuesto hablamos de diversidad de religiones, hablamos de diversidad de opiniones, porque vivimos en un mundo pluralista debido a este gran impacto del posmodernismo. El concepto de que la verdad relativa es central en este pensamiento. Vemos grandes cambios históricos y grandes cambios de paradigma dentro del mundo cristiano, cosas que eran impensables en términos teológicos que la iglesia aceptaría, digamos 50, 60 años atrás, hoy día se han convertido en la norma en denominaciones históricas. Vemos a una Europa y una Norteamérica que pues, se han unido, por así decir, a lo que es la ventana 1040, como áreas de urgente necesidad a ser evangelizadas. Es decir, Estados Unidos y Europa en estos momentos necesitan misioneros. Eso es muy triste decirlo, ¿no? Que desde los lugares donde salió la evangelización y se alcanzó el resto del mundo, hoy día pues lamentablemente hay una urgente necesidad de misioneros. Misioneros en los Estados Unidos, sí. Eso es una urgente necesidad en estos momentos. Es sencillamente usted siéntese y vea los reportes Barna de la cantidad de iglesias que se están cerrando en estos momentos en los Estados Unidos. De hecho, se están cerrando más iglesias de las que se están abriendo. Ese es un gran ejemplo. Y lo otro es que estamos viendo denominaciones históricas que están básicamente en un virtual desplome. Ejemplo de eso lo tenemos en la iglesia luterana, particularmente lo que es el Sínodo de Chicago, la Iglesia Luterana de América. Lo vemos en la iglesia episcopal. Lo vemos en la Iglesia Metodista Unida, que debido a esta gran controversia que ellos tienen con respecto a la ideología de género, la Iglesia Metodista Unida está, los números están cayendo en una forma impresionante y lamentablemente pues estamos viendo que yo creo que ya para la próxima conferencia general oficialmente estarán separados en más de un grupo. Y veremos cómo el Metodismo Unido pues se convertirá en otra cosa. Yo digo que pues, y esta es mi opinión personal, de que la Iglesia Metodista Unida ya hace años está dividida, está separada y que pues es cuestión de formalizarlo. Entonces pues todo eso
es parte de lo que está ocurriendo, y al ver la cantidad, por ejemplo, yo sé de la Iglesia de Discípulos de Cristo que tiene pastores. De hecho, la Iglesia Presbiteriana también, la Iglesia Presbiteriana USA, tiene pastores que su función es la de ir a cerrar iglesias. Ellos van y hacen una transición, están 6 meses, 8 meses, menos de un año, y en ese proceso pues ayudan a la gente a pasar, digamos, ese dolor, ese sufrimiento de que una iglesia que en un momento fue vibrante, que tenía quizás 300, 400 personas, y en estos momentos lo que tienen son 8 o 10 personas, pues se tiene que cerrar porque es muy, muy costoso el mantener edificios, facilidades físicas, y todo eso pues nos está impactando. En el Reino Unido, por ejemplo, tenemos la triste realidad de que muchas de las iglesias anglicanas que han cerrado se han convertido en mezquitas musulmanas. Y vemos que pues en otros lugares, yo he visto edificios que eran de iglesia. De hecho, pasé por un lugar en la Florida hace unos años atrás, en el área de Davenport, Florida, donde había una iglesia y hoy día hay un bar en ese edificio. Y eso pues por supuesto en ciudades como Boston también hay un bar conocido en Boston que se llama The Cathedral, porque era una catedral que la convirtieron en un pub. Y de esa misma manera pues hemos visto cómo pues las han convertido, yo sé de una iglesia que la convirtieron en una mueblería. Así que en realidad estamos pasando por pues un momento crítico en términos de lo que es el cristianismo en Norteamérica, y a la misma vez lo vemos de esa misma manera en el continente europeo. Mientras tanto, pues en el sur y el este, pues vemos una historia muy, muy diferente. Vemos un avance vertiginoso en la proclamación bíblica en el mundo, digamos, occidental, y en estos momentos el crecimiento se encuentra en Latinoamérica, en Asia y en el África Negra o el África Subsahara. Eh, otro detalle importantísimo es el hecho de que tenemos de cada 100 misioneros, pues 97 de ellos se encuentran en Latinoamérica, lo cual es un desastre. Latinoamérica, en mi opinión, lo único que necesita sí son misioneros que vayan en términos de educación, de ayudar a equipar a la iglesia hispanoamericana a poder pues desarrollar sus ministerios. Pero la iglesia hispanoamericana ya es una fuerza misionera. La iglesia hispanoamericana no necesita que vaya ninguno de nosotros a ninguno de los países latinoamericanos a trabajar en orfanatos o a trabajar en construcciones de iglesias ni nada de ese tipo de cosas, porque en realidad hay una urgente necesidad en otras partes del mundo donde necesitamos esos misioneros. Por ejemplo, en estos momentos, en lo que es en la región de la ventana 1040, solamente tenemos uno de cada 100 misioneros. Así que entonces, cuando tenemos un mundo que desconoce de Jesús, que realmente desconoce de Jesús, y lo ponemos en contraste con Hispanoamérica o con el África subsahara, que tiene un conocimiento vasto de Jesús y del Evangelio y de su palabra, y que el Evangelio se predica y es vibrante allí, pues sencillamente pues la realidad es esa, que pese a que a mí me gusta Costa Rica, y me gusta tomar el café costarricense, y me gusta comer el gallo pinto y todo ese tipo de cosas, pues la realidad es que yo no soy necesitado en Costa Rica, porque la iglesia costarricense pues es una iglesia vibrante y poderosa. De la misma forma, me gusta muchísimo Argentina, y me gusta comer los asados argentinos, y me gusta particularmente el norte de Argentina con su música chacarera y con su chamamé y todo ese tipo de cosas. Yo cuando voy a Argentina pues me siento como si estuviera en mi casa. Pero la realidad es que no soy necesitado en Argentina para ir a pastorear o para ir a construir una iglesia o para ir a trabajar en un orfanato. Ese es el trabajo de la iglesia argentina. Mi función, si fuera yo a servir en Hispanoamérica, sería como educador, como persona que va a equipar y a preparar a una iglesia hispanoamericana que necesita urgentemente ser equipada debido a la gran cantidad de conversiones y al avance tan rápido que está teniendo el evangelio en esa región.
En cambio, pues la urgente necesidad en términos de otros detalles, por ejemplo, lo que es el trabajo de evangelización, de alcance, es en estos momentos en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, incluyendo las Islas Británicas. Y que tenemos unos grandes desafíos históricos. Tenemos un mundo occidental que se está moviendo de una sociedad en la cual pues tenía como fundamento las instituciones religiosas a una la cual pues rechaza esa noción. Tenemos una sociedad pues que es postmoderna, pero acuérdense que está resurgiendo la nueva generación, la generación Z. Y vemos esta sociedad pues que ha perdido pues su memoria histórica de su relación con la fe cristiana. La mayoría de la gente ha olvidado la historia y su significado y como resultado pues tenemos un rápido avance del ateísmo, del agnosticismo e inclusive tenemos un rápido avance del Islam. Y vemos todo esto y bueno, no nos debería de sorprender, es la realidad que tenemos frente a nosotros hoy. Sin embargo, en contraste tenemos a una Hispanoamérica en la cual pues se están convirtiendo un promedio de 400 personas por hora al Evangelio. Tenemos Corea, particularmente Corea del Sur, que tiene en estos momentos un 33% de su población cristianizada. Tenemos países como Uganda, en África, que la mayoría de su población es cristiana. Sin embargo, pues Norteamérica y Europa, pues el Islam, el ateísmo y el agnosticismo están creciendo en una forma vertiginosa. Y la pregunta que queda en el tintero para usted es, pues, ¿cómo la iglesia puede enfrentar estos grandes cambios históricos en forma misional? ¿Cómo la iglesia puede enfrentar estos grandes cambios históricos en forma misional? Y cuando nosotros, pues, prestamos atención a todas estas cosas y oramos, pues podremos llegar nosotros quizás a una respuesta clara respecto a eso. Así que cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la posmodernidad, por ejemplo, pues, bueno, esto es un proceso cultural observado en muchos países durante la porción final del siglo XX y que se ha, digamos, esparcido como la pólvora en los primeros 20 años de este siglo XXI. El posmodernismo, pues, realmente pues, comenzó en la década de los 70. 1970 en adelante. Básicamente el posmodernismo indica un paso más allá de la modernidad o más allá de lo que es el modernismo. El pensamiento posmoderno pues afirma que el pensamiento occidental pues creó dualismos y pensamientos pues dominados por Europa y Norteamérica, mientras que el resto del mundo pues se quedó rezagado y básicamente fue como si se hubiera puesto una mordaza, ¿no? en la boca del resto del mundo y que la voz cantante pues la llevó el mundo, lo que se conoce en algunos círculos como el primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y las grandes potencias del oeste de Europa. Y vemos que ese pensamiento pues también indica que mediante el pluralismo pues se debe de buscar traer igualdad entre pues los marginados y los oprimidos. El deseo pues de los posmodernos es el de tener una sociedad pluralista y esto ha tenido pues, por supuesto un choque de trenes sin precedentes en nuestra sociedad porque pues sabemos personas como en el caso mío que yo no soy de la generación postmoderna y mi forma de ver el mundo es totalmente opuesta, diametralmente opuesta a la que un postmoderno pues la ve. Y el deseo pues de este grupo los ha llevado a un gran movimiento que tenemos en el mundo de las artes, en el mundo de la política, en el mundo de la academia y eso pues los ha propulsado a lo que tenemos el día de hoy. Y el resultado ha sido, en mi opinión personal, con mucho respeto lo digo, pues desastre, porque hoy día el resultado de este pensamiento posmoderno nos ha llevado a
blancos contra negros, negros contra blancos, Occidente contra Oriente, Oriente contra Occidente, hombres contra mujeres y mujeres contra hombres. Así que ese ha sido el resultado, y cuando vemos una sociedad occidental que está básicamente como una olla de presión a punto de explotar, y cuando vemos estos movimientos de choques sociales en las calles, básicamente vemos que es el resultado de un pensamiento que quiere imponer ideas y que el otro sector de la sociedad pues se niega a aceptar ese pensamiento, esa forma de ver el mundo, y terminan pues en grandes choques a nivel pues social, cultural, político, y todo eso pues siempre tiene un impacto. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en el campo de la política, por ejemplo, cuando pues el presidente Barack Obama pues dirigió Estados Unidos por 8 años con un pensamiento muy postmoderno, y el resultado de eso pues la gente se preguntaba cómo Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, a Trump le fue fácil. Trump sencillamente lo que hizo fue que vio el patrón de cómo pues el modernismo había arropado la política, y que había un 50% de la población que no nació en esa época y que pues estaba en contra de ese tipo de pensamiento, y básicamente utilizó pues las redes sociales, utilizó las redes sociales y utilizó pues su forma de ver el mundo para convencer a un gran porcentaje de la población a que votara por él, y bueno, quedó electo presidente, no por el voto popular, pero por el colegio electoral. Y perdió las elecciones, pero su persona está todavía por ahí dando golpes, y está dando golpes por ahí porque hay un porcentaje altísimo, yo diría que es el 50% de la población de los Estados Unidos, que no está de acuerdo con las imposiciones postmodernas que la administración Biden está propulsando en estos momentos. Así que vemos todo eso que desde un punto de vista políticamente objetivo nos va a llevar a tener conclusiones de que hay un choque en estos momentos, los choques que vemos nosotros a lo largo de la historia en ciudades como Baltimore, por ejemplo, o en Detroit, o en las áreas aledañas a lo que es el área de Milwaukee. Vamos a ver nosotros que todo eso es el resultado de esos grandes choques. El movimiento de Black Lives Matter es un gran ejemplo de un pensamiento postmoderno que va en contraste con un pensamiento tradicional que está muy en contra pues, de ese tipo de cosas. Y el postmodernismo pues, cuestiona los textos escritos en las generaciones anteriores. Para los postmodernos pues no existe nada sagrado en los escritos del pasado. Para la sociedad postmoderna pues los escritos y los conceptos históricos pues no tienen autoridad alguna. Y es por eso que vemos este gran movimiento en los Estados Unidos de intentar, por así decir, o esconder parte de su historia, o el de cambiar parte de su historia. Un ejemplo de esto, pues sí, quieren remover estatuas de George Washington, ¿no? Porque George Washington pues tenía esclavos. Quieren eliminar y borrar de la historia personajes como pues Thomas Jefferson, quien pues también tenía esclavos, y que pese a que fue uno de los padres importantes de los Estados Unidos, pues esta generación pues lo ve con desdén. Eso es lo que vemos nosotros todos los días a lo largo y a lo ancho de Norteamérica. Y bueno, estos escritos y este pensamiento del pasado, pues del pasado reflejan estos prejuicios de la cultura en la que pues se escribieron estos textos. La verdad se convierte en algo pues relativo. Es decir, lo que es cierto para alguna persona, pues para otra pues no lo es, y pues no pasa nada. Y por lo que pudiéramos decir sin duda alguna es que el postmodernismo pues llegó para romper las reglas establecidas. El impacto del postmodernismo es gigante, ha saturado a toda la sociedad, y su impacto
ciertamente es innegable en nuestra cultura presente y aún en nuestra iglesia. Vemos que ha creado inclusive una teología postmoderna. Todos estos cambios que les he presentado hasta ahora han tenido un impacto en ese pensamiento de la iglesia y este tiene un resultado que está impactando muy claramente a lo que es la teología de la iglesia del día de hoy. La iglesia cristiana en realidad pues se mantuvo, digamos, enajenada de la realidad postmoderna hasta la llegada de la década de los 90. Y eso es en términos de lo que es la iglesia anglo, ¿no? La iglesia americana. Pero cuando hablamos de las iglesias hispanas, las iglesias hispanas están comenzando a chocar con eso ahora. Y creo que o estaban en negación de esa realidad o sencillamente estaban soñando con pajaritos preñados y mariposas en cinta. No sé, la verdad que yo no lo entiendo porque era muy evidente que eso venía y ahora pues les ha entrado a las puertas de la iglesia y la iglesia hispana pues como que se ha despertado ante esa gran realidad y no saben qué hacer, no se sienten equipados ni preparados para manejar algo que ya básicamente está a punto de pasar el batón porque ya el posmodernismo está convirtiéndose en lo que es la generación Z. Y todos estos cambios, pues, vemos que que hoy día el posmodernismo es evidente en muchos sectores del cristianismo. La experiencia es más importante que la razón. La subjetividad va por encima de la objetividad. La espiritualidad va sobre la religión. Las imágenes son más importantes que las palabras. Lo externo va por encima de lo interno. Bueno, nos preguntamos, ¿todo eso es malo? No necesariamente es malo, pero todo esto es, por supuesto, dependiendo del contexto del asunto con el que se esté hablando, ¿no? Que se esté discutiendo. Y debido a esta realidad de que pues, la experiencia es más valorada que la razón, la verdad pues se convierte en algo relativo. Y el resultado ha sido una presente historia de la iglesia que nos está llevando por un camino inimaginado. Cristianos que no creen en el nacimiento virginal de Jesús, cristianos que no creen en la muerte de Jesús en la cruz y que niegan su resurrección, cristianos quienes han revisado la historia y han llegado a la conclusión de que David y Jonatán eran una pareja gay, cristianos quienes piensan que no es pecado para una mujer abortar su bebé, cristianos quienes afirman que Dios no es omnisciente, sino que va aprendiendo a lo largo de la historia como lo hacemos nosotros. Entonces todo eso pues nos lleva a otros puntos que van mucho más allá. Estamos hablando de cristianos que piensan que, pues, que Cristo es uno de los caminos para llegar a Dios, pero quienes usan el hinduismo, el islam o el budismo, pues pueden llegar también al Padre. Otro pensamiento de que al fin de los tiempos, pues todos seremos salvos. Dios no es un ser que enviaría al infierno a su creación. Y en esencia, pues la teología postmoderna es, digamos, es en sí un compendio de pensamientos filosóficos que llevan a sus creyentes de la incredulidad a la metanarrativa. Es decir, es una gran historia con cierta fuerza filosófica de bien que no va más allá de eso. Y al final del día, pues mi opinión es que esto pues se convierte al final del día como en las canciones de moda que suenan hoy por todas partes, pero mañana casi no se escuchan. Ahora, la pregunta que hay dentro de ese mundo postmoderno es si habrá verdad en la historia. ¿Habrá alguna verdad en la historia? Los historiadores pues nos dedicamos a buscar data que evidencie hechos ocurridos en el pasado en forma objetiva. Para nosotros los hechos pues son los hechos y los datos son los datos, ni más ni menos. Para un profesor de historia, la enseñanza de dicha historia es parte de ese proceso de depositar en generaciones presentes estos relatos con evidencia de lo ocurrido en el pasado con el fin de recordarlos. Quien olvida su historia comete el error de volver a repetir sus errores. Así que
Quienes nos dedicamos a enseñar la historia de la iglesia, pues lo que hacemos es depositar estas verdades acerca de nuestro pasado como parte de este cuerpo de Cristo. Sin embargo, tenemos el gran desafío de la posmodernidad que cuestiona nuestra objetividad de los hechos, ¿no? El sol, pues, se detuvo en Gabaón o fue un cuento de camino. David mató al gigante Goliat, o Goliat sencillamente no era un gigante, sino que era un tío alto, así, a los Shaquille O'Neal. Jesús convirtió verdaderamente el agua en vino, o fue que todo eso algo, pues, simbólico. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje profético de los tiempos finales, o es simplemente Juan hablando acerca del imperio romano en clave. Los historiadores postmodernos pues afirman pues, que toda esta historia de la iglesia es algo pues simplemente teórico. Y debido a que cada autor, cada testigo y cada relato de esta historia tiene un contexto de ese momento, pues cada uno de ellos desarrolló un entendimiento individual de los hechos y esto tiene como resultado una historia que no necesariamente es cierta. La imaginación histórica pues llevó, digamos, a los narradores bíblicos y de la historia de la iglesia a escribir unos hechos pues que no son pues necesariamente ciertos. Y esa es la forma como gran porcentaje de los postmodernos ven la historia de la iglesia. Para los historiadores postmodernos pues no hay nada sagrado en la Biblia. Es decir, es tan sagrada la Biblia como lo es el Corán o como lo es el libro de Harry Potter. Todo esto pues hace muy difícil el poder tener una conversación seria con personas pues de filosofía posmoderna. Es decir, pues Dios no existe, el diablo no existe, el infierno no existe, por lo tanto no hay temor a lo que ocurra después de la muerte, ya que pues no hay nada más a partir de ese momento en el que nosotros como seres humanos pues físicamente expiramos. Y eso es importantísimo porque con ese entendimiento es que nos estamos enfrentando hoy día la iglesia en términos de lo que es la evangelización. Pero pese a todo este pensamiento crítico, a todo lo establecido, pues la gente de pensamiento posmoderna pues sigue en búsqueda de la verdad, como todas las generaciones anteriores. Esto pues ciertamente pues nos da esperanza. Esto nos abre una puerta para poder tener entonces conversaciones eternas con estas personas de pensamiento posmoderno. El presentar la historia de la iglesia en términos racionales pues nos pudiera abrir, digamos, una brecha para tener una interacción con gente de pensamiento posmoderno. Ahora bien, ya vamos a pasar de lo que es el posmodernismo a la generación Z, porque la generación posmoderna pues está ya pasando su batón al próximo grupo, que ya ese próximo grupo están en nuestras universidades hoy día estudiando, ¿no? Estamos hablando de la generación Z. Esta es la generación nacida en pleno auge consumerista, pues, y es muy marcada por lo que es la tecnología. La tecnología es lo que los lleva a ellos, son los reyes y las reinas de las redes sociales. Es una generación antisistema, quien cree en sus propios proyectos solidarios. Es una generación que no cree en las instituciones. Es la generación que protesta, pero no vota en elecciones. Es una generación que no cree en nada de lo que está en estos momentos institucionalizado, y la realización personal es la clave del momento. Cómo yo puedo pues, gratificarme es lo que me interesa en estos momentos. Vemos que la comunicación está interconectada a la exaltación de su ego personal. Esta es la generación de los selfies, ¿no? Esta es la generación que cuando van a un concierto, en vez de escuchar la música que se está cantando en ese concierto, pues ellos están tomándose videos de ellos mismos, o videos de estos selfies, en los cuales ellos están comentando lo que está ocurriendo en el concierto y están bailando la música en vivo allí en el Facebook Live o en el YouTube Live, y vemos cómo pues todo eso impacta a esa sociedad. Vemos que esta es la generación donde tienen miles de amistades en las redes sociales, pero muy pocos amigos presenciales. Todo está a través de las redes sociales.
es una comunicación interconectada con ese ego personal. Y dentro de este marco que estamos pues describiendo, que les estoy describiendo en estos momentos, pues se está escribiendo esta historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia pues continúa escribiéndose. Así que la introducción de nuevas tecnologías y el constante deseo de ser, digamos, lo que le llama a todo el mundo por ahí una iglesia relevante. Yo no sé si usted ha escuchado pastores ya hablando de eso, pero donde quiera que yo me meta, escucho a alguien diciendo, no, que tenemos que ser una iglesia relevante. Y ahora se habla de iglesias relevantes por todas partes. Yo pienso que la iglesia siempre debería ser relevante y que eso no debería ser algo de discusión. Pero bueno, es lo que tenemos frente a nosotros en el día de hoy. Y todo eso ha sido debido a que hemos sido arrastrados por esa corriente. Así que nos hemos visto forzados, y no estoy en contra de eso. No estoy en contra de las iglesias digitales. No estoy en contra de que los cultos se hagan a través de Zoom o que se hagan por medios digitales. Lo que sí estoy diciendo es que la generación Z nos ha forzado a nosotros a llegar a ese nivel, porque hasta que la pandemia llegó, la mayoría de las iglesias, seamos honestos, no estaban conectadas con el mundo de las redes sociales, con la excepción de quizás las mega iglesias o iglesias cuyos pastores son gente joven que están muy conectados y que son, digamos, ya sean pastores postmodernos en términos de que nacieron en la generación postmoderna, o pastores que son tan jóvenes de la generación Z, que están ya utilizando todo este tipo de instrumentos para poder alcanzar a esta generación. Y hemos sido pues arrastrados por todas estas corrientes. Así que tenemos congregaciones digitales, y las redes sociales pues rigen la operación de gran parte de los ministerios que vemos nosotros hoy día. La generación Z pues indaga el por qué los cristianos pues no viven su fe. Porque los cristianos son más jueces que demostradores del amor de Dios. ¿Y por qué no somos serios pensadores que podamos hablar nuestra fe en una forma clara y precisa? Eso estoy hablando basado en un estudio que hizo el grupo Barna. Y dentro de la generación Z, pues hay un deseo imparable de ser personas con propósito. Esta es la generación que más viaja alrededor del mundo para hacer trabajo de ayuda social, en términos de lo que es ir a servir en medio de los pobres en África o en la India o en lugares donde pues hay una inmensa pobreza, y vemos estos jóvenes quienes no creen en nada, pero ellos sienten ese deseo, ese impulso de poder ir a estos lugares y poder ayudar a gente que se encuentran en crisis. Así que ellos están en un imparable deseo de ser personas con propósito. Sin embargo, ellos ven al cristianismo como pues algo que tiene gente hipócritas, gente juzgadoras, gente insensibles a los demás, y que la iglesia pues está pues plagada de grandes fallas morales. Así que nos toca a nosotros pues construir esta iglesia. Nos toca construir esta iglesia. Y ante estas realidades, como usted piensa, podría ser partícipe en la construcción de la iglesia en estos momentos. Y yo creo que esa es la gran interrogante pues que queda aquí para cada uno de vosotros en esta hora. Que ante estas realidades, como usted piensa, podría ser partícipe en la construcción de la iglesia presente y futura a partir de este momento. Yo creo que estamos viviendo tiempos sumamente importantes en la historia de la iglesia. No tomo por sentado lo que está ocurriendo. Yo personalmente pues siempre estoy muy atento a este tipo de cosas, porque cada generación es diferente. La generación de mis padres fue diferente a la mía, y la generación de mi hija pues diferente. Mi hija pues está con el Señor en estos momentos, porque ella falleció hace casi 10 años, pero nació en el 96, así que nació en la generación posmoderna. Y vemos que pues
La generación Z está tomando control hoy día de nuestra sociedad, de nuestro pensamiento. Y vamos a ver cómo día tras día estos grandes cambios seguirán impactando todo el pensamiento. Y usted lo mira de una forma impresionante, ¿no? Donde lo que era malo antes, hoy es bueno. Y lo que era bueno antes, hoy es malo. ¿Cómo eso va a impactar el desarrollo de la iglesia futura? Piensa en eso y confía en el Señor, que luego de terminado este curso, usted pueda actuar basado no solamente en la historia presente de la iglesia, pero en la historia futura de la misma. Que el Señor los continúe bendiciendo.